Hola a todo el mundo, soy Manuel Redondo y este es vuestro canal de apologética cristiana Dialoguemos. Hasta ahora hemos visto la divinidad de Jesús en los evangelios sinópticos y cómo el Antiguo Testamento nos enseña que Dios es de naturaleza trina. Lo que ahora quiero enseñar con los siguientes vídeos es algo mucho más práctico. Son estrategias para evangelizar a otras personas, para hablar de Jesús a otros. Y sé que muchas personas tienen miedos, tienen incertidumbre y les falta quizás un poco de práctica. Entonces lo que quisiera hacer ahora son unos vídeos en los que enseñaré ciertas estrategias que son además bíblicas y que nos ayudan mucho a perder el miedo y a tener control de las conversaciones. Pero antes me gustaría que aprendamos algo que es muy importante, que es ¿qué es evangelismo? ¿Qué es evangelizar? Porque si tenemos claro lo que es esto, nos ayudará mucho a saber lo que tenemos que hacer. Me gustaría que antes empecemos analizando lo que significa la palabra evangelio. Todos estamos muy familiarizados y sabemos que significa buenas noticias. Pero es bueno que veamos que esta palabra es más histórica de lo que parece y que aparece antes del Nuevo Testamento. De hecho, en la mitología griega hay un personaje llamado Pixodarus que descubre el templo de Artemisa y va y proclama las buenas noticias, euangelos, que es esta palabra griega, euangelos, que significa buenas noticias, y proclama las buenas noticias de haber descubierto el templo de Artemisa. También está asociado a Alejandro Magno. Cuando él expandió el imperio griego, él expandió el evangelio, es decir, las buenas noticias de una nueva civilización que llega a las demás naciones. Y no solo eso, sino que el Antiguo Testamento ya tiene la palabra evangelio, evangelos, incluido. Me refiero a Isaías 61:1, cuando se refiere a que el Mesías proclamará las buenas noticias a los pobres. En hebreo, claro, que es el idioma original del Antiguo Testamento, no aparece como evangelos, pero en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, que ocurrió unos 200 años antes de la venida de Jesús, los judíos entendieron que las buenas noticias a las que se refiere el Mesías deben ser traducidas con la palabra evangelos. Por lo tanto, evangelos es una expresión o palabra que está asociada a salvación, a un cambio positivo. Y en el Antiguo Testamento ya se anunciaba las buenas noticias de salvación en un futuro que llegarían con el Mesías. Ahora, ¿qué es evangelismo o evangelizar? Porque una cosa es la palabra buenas noticias, pero ¿qué significa hacer buenas noticias? Evangelizar. Esto significa proclamar el mensaje del Evangelio, de las noticias de salvación que nosotros conocemos en Jesús, a los demás. Y este proclamar, de hecho, es muy claro que se hace a través de conversaciones. Por ejemplo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, podemos ver cómo hace referencia a ello, y también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. De hecho, encapsula que las personas que proclaman el Evangelio son heraldos, y un heraldo era alguien que iba en nombre del rey y proclamaba el mensaje del rey. Pero no solo son palabras o un mensaje de texto que se predica, sino que la integridad del Evangelio en las vidas de quienes claman creerlo verdadean dicho mensaje, como podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. No obstante, su significado va más allá de proclamación, pues los primeros cristianos pusieron en práctica un concepto de evangelismo que incluía el discipulado y preparación para el reino de Cristo, como podemos ver, por ejemplo, en la Gran Comisión, y también podemos verlo al final del capítulo 4 de Hechos, concretamente los versículos que van del 42 al 47. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo la predicación de un mensaje y ya está, y lo dejas ahí en manos de las personas, sino que tienes la esperanza y la intención de que ese mensaje lleve fruto y que continúes esa relación con esas personas. Por lo tanto, me gustaría aprovechar y aclarar una frase que está asociada a Francisco de Asís. Creo que no es correcto, creo que no dijo esto, pero bueno, voy a decir algo así. Vive de forma que proclames el Evangelio sin tener que usar palabras. El tema es que eso está bien, cuando la gente te ve haciendo grandes cosas,
es algo estupendo, pero eso no significa que las personas van a entender el mensaje del Evangelio a través de la amabilidad de una persona o de la capacidad de sacrificio por otros. Entenderán que esa persona es una persona estupenda, pero no necesariamente conectarán el Evangelio con ello. Esto pues nos lleva a entender cuál era el contenido del Evangelio a la hora de evangelizar en la iglesia primitiva. Esto lo podemos ver sobre todo en el libro de Hechos. Como siempre, se repite el mismo patrón. Cuando se anuncia el Evangelio, se anuncia la muerte y resurrección de Jesús, la entronación de Jesús en el cielo y la necesidad de arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Y luego añadiría la apologética, la capacidad de defender este mensaje. Bien, parece muy simple, pero estas cosas son necesarias de aclarar. ¿Por qué? Porque muchas personas, quizás a la hora de proclamar el mensaje del Evangelio, pueden obviar alguna parte de lo que acabo de decir. Quizás hay personas que solo predican un mensaje de condenación, pero no de esperanza. Y hay otras personas que se dedican a repetir el eslogan de Jesús te ama. Y en parte está bien y es correcto, es verdad, Jesús te ama, pero eso puede llevar a una confusión. El mismo Jesús que te ama, si no te arrepientes, será tu juez. Y las personas necesitan saber esto, porque la entrada al reino de Dios se hace a través de arrepentimiento. Es una cosa lógica, lo podemos ver cuando Pedro predica a los judíos, pero también cuando Pablo predica a los gentiles en Hechos 17, como también está contenido el hecho de que se tienen que arrepentir, de que tienen que cambiar su forma de pensar sobre Dios. De lo contrario, si solo se repite el Jesús te ama, las personas no van a entender que necesitan arrepentirse, sino que su problema con Dios ha sido una falta de memoria. No se habían acordado de que Dios les ama y necesitaban ser recordados que eso, Dios les ama. Pero la realidad es que se necesita arrepentimiento y se necesita saber que las personas no están en una posición neutra con Dios, sino en una situación negativa, y el arrepentimiento les puede dar ese acceso por gracia al reino de Dios. Y aclarado esto, que es absolutamente vital, podemos pasar a estrategias de cómo proclamar el mensaje del Evangelio de forma productiva, efectiva y que impacte. Espero que os vaya todo muy bien y nos vemos aquí, en Dialoguemos.